Bienvenido a este su programa Un Encuentro con la Verdad. Este es Luis Alberto Jovel, también de luisjovel.com. Y en esta ocasión le quisiera compartir unos estudios que he estado haciendo últimamente en mi blog con respecto al fin del mundo. Sabemos que Israel está siendo atacado y muchos hermanos como David Diamond y Bolaines y muchas otras personas han estado haciendo bastante, no quisiera decir lucro, porque no están vendiendo libros como otras personas hacen, pero están haciendo bastante alarde de que estamos viendo en los últimos tiempos, que viene la tribulación y que esto ya se va a acabar el mundo. En el sentido no de acabar el mundo, sino que va a venir el arrebatamiento, el rapto se acerca. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, de que la Biblia, como he puesto también en uno de mis aportaciones en mi blog, de que la Biblia dice de que es cuando se diga que hay paz y seguridad, es cuando vendrá el fin, o cuando viene ese día que viene calamidad. No hemos llegado a ese punto. En este punto estamos con muchos problemas que Israel está teniendo este conflicto con los palestinos, y también de que estamos viendo lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, lo que ha pasado en Líbano. En el Medio Oriente no solamente hay un problema israelí-palestino, sino que es un problema muy grande lo que está pasando allá. Afganistán es otro problema que es un poco más al oriente, pero no deja de influir la política mundial. Pero lo que en este día me gustaría traerle yo a su atención es qué dice el libro del Apocalipsis, qué es lo que significa, qué es lo que realmente significa el libro de Apocalipsis. Y tenemos que tomar en cuenta de que el Apocalipsis ha sido abusado bastante para enseñar que en tal fecha va a pasar algo. Por ejemplo, este año vivimos lo de Hero Camping, que el mundo iba a acabar en mayo, y otras veces este hombre ha dicho acerca del fin del mundo, basándose en la Biblia, haciendo números. Me acuerdo yo, George Miller también, o William Miller, el hombre que comenzó los adventistas, y Elena White tomó después el manto, el liderazgo de los adventistas, que salieron de los bautistas. Él estuvo diciendo muchas veces cuándo iba a ser el fin del mundo. También mucha gente, no necesariamente cristiana, no necesariamente que ver con el cristianismo, con la Biblia, han predicho el fin del mundo. Y si ustedes se acuerdan, cuando llegamos al año 2000, muchas personas creyeron que como las computadoras no iban a poder trabajar con los nuevos dígitos, mucha gente escribió con respecto al posible fin del mundo en el año 2000. Y recordemos que también en el año 1000 mucha gente también creyeron que iba a terminar el mundo. En el año 1000 mucha gente vendieron sus casas, vendieron sus tierras y se prepararon para la venida del Señor, porque no existía la creencia de un rapto en esos tiempos, simplemente que era una venida del Señor que iba a traer el fin del mundo. Y no pasó el fin del mundo. Billy Graham estaba diciendo mucho de que, me acuerdo que Billy Graham y también el otro gran predicador, Jimmy Swaggart, ellos dos han dicho muchas veces, yo no sé si lo están diciendo aún, de que las únicas dos naciones que iban a quedar peleando en el mundo por la justicia y la verdad iban a ser Estados Unidos e Israel. Da la casualidad de que son predicadores norteamericanos, gringos, si les queríamos decir así. Y también recordemos que en Inglaterra también hay un grupo de personas que dicen ser, que son descendientes de las 12 tribus de Israel, de las 10 tribus perdidas. Y ellos creen que los ingleses son los verdaderos descendientes de Israel, por lo tanto son los ingleses junto con los judíos o los israelíes que van a llegar hasta el fin del mundo. Existe una secta también en Perú, y esta solo he leído unas 2 o 3 veces de ella, que ellos creen que ellos son los reales hijos de Dios, y que ellos son el pueblo escogido. Así que siempre ha estado esto bien presente en nuestro ambiente
siempre ha estado presente de que el fin del mundo viene. Y lo he dicho una y otra vez, de que la palabra de Dios dice en Mateo 24 que el día ni la hora nadie lo sabe, y yo me he fijado que muchos predicadores dispensionalistas siempre ponen esto. El día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solamente el Padre. Pero se les olvida de que también la Biblia dice esto. El día ni la hora no lo saben los ángeles, ni el Hijo. Ni Jesús en su humanidad sabía cuándo iba a pasar ese día. Yo no sé si ahora que he resucitado Él sabe, pero todo, aún resucitado, le dice el Señor a sus discípulos en el capítulo 1 del libro Hechos, que está en la potestad del Padre restaurar el reino. No está en lo que nosotros queramos ni cuando nosotros veamos los eventos. Cierto que los eventos nos van a dictar o a apuntar en qué tiempo vivimos, pero como he dicho en mis otros videos, que todas las generaciones piensan que están viviendo en los últimos tiempos. No hay, deme una generación que no interprete que el tiempo que está viendo es la última generación. No hay ninguna generación que piense diferente. Todas piensan que están viviendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, decir que ahora que le están cayendo misiles a Israel, esto ya está, Dios le está hablando a la iglesia que el rapto va a punto de pasar. Es simplemente, eso es lo que puse acerca de David Diamond, o David Diamond, porque yo digo David porque así se llama mi hijo también, David, y mi hijo, bueno, en inglés le digo, y David es David en inglés, que David Diamond dice de que el Señor le está hablando a la iglesia porque le están cayendo cohetes a Israel, cosa de que yo no creo que Dios hable por medio de cohetes. Yo creo que lo que dice Hebreos 1:1 y 2, que dice que el Padre nos ha hablado por muchos tiempos y por muchas formas y por profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, cuando David Diamond dice de que Dios está hablándonos porque estamos viendo esos acontecimientos, yo prefiero oírle a lo que Jesús dice y a sus santos apóstoles. Yo no me voy tanto como lo que este hermano hace y lo que muchos hermanos hacen, no solamente David Diamond, pero David Diamond, como yo vivo en este ambiente de habla hispana, de eso estoy hablando. Podría decir a John Hagee, allá en Estados Unidos, que mucha gente me pregunta, y esto también lo quiero aclarar, me dicen muchos, ¿y tú quién eres para ponerte a criticar a Diamond? Yo no soy nadie, simplemente soy un hermano en la fe que difiero con él en ciertos puntos escatológicos, en ciertos puntos soteriológicos, en ciertos puntos del judaísmo, siendo él y yo judíos. Y bueno, yo soy un judío, pero prefiero ser un judío más bíblico, o sea, más que lee más con respecto al judaísmo del primer siglo, del tiempo un poco antes de Jesús y después de Jesús, no un judío mucho después de los 1800, cosa que David, eso es lo que él sigue. Y otra cosa que he dicho también en mis escritos, que él sigue una escatología occidental totalmente. Aún el judío del día de hoy no cree la escatología, no creería la escatología que David Diamond promueve, porque la escatología que él promueve es el dispensionalismo. Y dispensionalismo no entra dentro del pensamiento judío. Eso no existe dentro del pensamiento judío, tanto el día de hoy como tampoco en el día en los días de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado qué en realidad se está enseñando. Yo también me pongo bajo la lupa de todos ustedes, mis queridos oyentes o aquí que me están viendo en el video, de que si ven que yo en algo me equivoco, escríbame. Yo por eso dejo los comentarios moderados ahora, porque mucha gente se ha empezado a pelear entre ellos solos, así que yo los modero ahora, los comentarios, pero yo dejo que la gente comente. Y una persona puso en mi blog que yo me equivoqué en un pasaje, y yo lo arreglé y le agradecí ahí en el blog, gracias por corregirme. Yo no soy perfecto, yo no soy infalible, pero tampoco lo es Diamond, tampoco lo es Bolaines, tampoco lo es tanto ellos como aquellos que ellos atacan, o los que yo ataco también, o los que me atacan a mí. Yo creo que la cosa no es atacar, sino que simplemente lo que yo he hecho una vez y una vez más lo hago, llamar a un diálogo, a Diamond, a Bolaines, a todos aquellos que tenemos diferentes puntos de vista, y no para pelear, simplemente para decir, este es mi punto, este es tu punto, cuáles son los fuertes de tu punto, cuáles son los fuertes de nuestro punto, y cuál es el punto que más se acerca a la palabra de Dios. Yo por muchos años fui dispensionalista. La cosa que a mí me hizo cambiar el dispensionalismo fue leer la Biblia en griego y en hebreo, y saber lo que los cristianos del primer siglo, algo que vamos a hablar ahora,
creían y cómo ellos interpretaban las Escrituras. Uno de mis audios que tengo en luisjovel.com es las 4 formas de interpretar la Biblia en los tiempos de Jesús. Si ustedes lo ponen, si ponen Midrash, por ejemplo, o Pesher, adentro el buscador del blog de luisjovel.com, van a encontrar esa entrada. Y también hay una entrada que que tiene audio, no solamente la escribo, sino que tiene audio. Esas son las formas que los judíos interpretaban la Biblia, y esas son las formas que encontramos a los apóstoles y a Jesús interpretando la Biblia. Por eso es que cuando vienen estos hermanos y dicen esto y esto, porque somos judíos o somos descendientes judíos, sí, pero ustedes no enseñan lo que el judaísmo del primer siglo creía o profesaba, y lo que tampoco los apóstoles creían y profesaban, porque eran judíos. Muchos de los eruditos se han plasmado o han quedado sorprendidos cuánto del judaísmo del primer siglo los apóstoles y Jesús siguen. Hubo una creencia entre los 1800 hasta los 1960 de que el judaísmo había sido bien influenciado por la religión y el pensamiento griego. Algo que ahora, en los últimos 40, 50 años, nos hemos dado cuenta que no fue así, que el judaísmo, si algo peleó y luchó, fue para mantenerse puro en medio del Imperio Romano y también de la influencia griega que ellos tenían alrededor. Por lo tanto, por eso aquellos que dicen que los que creemos en la Trinidad creemos en algo griego, se contradicen a sí mismos, porque el concepto de Dios que ellos tienen viene del monismo, un concepto griego. En cambio, el concepto trinitario que nosotros los trinitarios tenemos se puede aceptar dentro del judaísmo del segundo templo, de los tiempos de Jesús. Por eso es que los primeros judíos, los primeros cristianos que fueron judíos, aceptaron a Jesús como el Kurios, como el Señor, como Adonai, y cuando Jesús decía, antes que Abraham fuera, yo soy, el único que se llamaba yo soy era Dios. Y cuando él dijo eso, si recordamos en el pasaje de Juan, los judíos le agarraron piedras y Jesús dijo, ¿por qué me apedreáis? ¿Por cuál buena obra? No, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de yo soy va más allá que simplemente que nosotros decimos yo soy Luis Alberto Jovel. Yo soy, para un judío, es pronunciar el nombre de Dios, y solo Dios se llama yo soy. Y esas son las creencias que tenían los judíos del primer siglo. Y eso es por lo que nos interesa en este momento, después de la introducción. Así que yo siempre le dejo el llamado a Diamond, a Bolaines y a cualquier otro que difiera conmigo, que yo estoy disponible las 24 horas del día, que me mande un email o que me haga algo, que yo lo invito a debatir. ¿Y por qué hago esto? Porque en el mundo académico, quizás en el cual yo me muevo, los grandes eruditos como N.T. Wright, que lo he mencionado mucho, Richard Bauckham, que también lo he mencionado mucho, Richard Hayes y muchas de estas personas, las autoridades mundiales de sus temas escatológicos o paulinos o de Jesús, esas personas tienen simposios donde llegan hasta 2,000 personas, y hay 4 o 5 que dicen sus puntos de vista. Estos eruditos que he hablado, ellos hablan de sus puntos de vista y la gente los oye, y bueno, y después pueden vivir en paz. Pueden vivir en paz. A veces ellos son dispensionalistas, a veces son anglicanos, a veces son calvinistas, son diferentes y hablan. No es un debate a matar, sino que es un debate tranquilamente y decir, bueno, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo creo porque mi posición es mejor, y el otro da su posición y después se hace una síntesis, y muchas veces se hace hasta libros de eso. Eso es lo que yo creo que eso lo necesita el pueblo de Dios, aprender a dialogar unos con los otros, cosas que no tenemos. Somos buenos para tirarnos, somos buenos para destruir unos a los otros. Tenemos que madurar en ese sentido y poder dialogar para que no solamente yo o David o Bolaines o cualquier otra persona, Miguel Russell, que también es famoso, relativamente famoso, que adentro de la esfera de las redes sociales, no para que ellos salgan como héroes, sino que simplemente para que el pueblo de Dios sepa que hay más de un punto, hay más de una posición, y saber la historia de cada posición, saber de dónde vienen esas cosas.
porque no todo lo que, una y otra vez lo que digo, el dispensacionalismo no nació, en la iglesia primitiva. El dispensacionalismo nació hasta los 1826 para ser más exacto. Antes de eso los padres de la iglesia fueron premilenialistas, pero no fueron pretribulacionistas. Ellos nunca fueron, porque ellos mismos creían. Y eso es una cosa que ya compré unos cuantos libros para volver a hacer un estudio acerca de eso, de dónde salió la historia de todo esto, para que usted sepa dónde está parado y por qué es que yo no pienso así y por qué usted tiene una opción a pensar diferente. Pero vemos que Diamond y todas estas personas, muchos mesiánicos están diciendo, Israel ya está siendo atacado, por lo tanto tenemos que miren lo que dice la profecía, miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Y la mayoría de las librerías cristianas están rellenas de profecía bíblica. Las librerías cristianas tienen dos partes que están repletas de libros. La primera es donde está Joel Osteen, donde están todas estas, Beth Moore, donde están todas estas personas que son más que todas, que le ayudan a superarse a sí mismo, donde está T.D. Jakes. Estas partes pero están topadas de libros. La otra parte que están topadas de libros, aparte de las Biblias, porque siempre Biblias venden hasta decir no, que está bueno, ojalá que los que las compran la vendan, la lean, mejor dicho. Esta es la sección de las profecías. Y esas dos secciones siempre están surtidas de libros y están vendiendo. Y esto se hace una industria. A todos les gusta ser mejores personas. Por eso hasta Joel Osteen es bien famoso, porque él enseña supuestamente a ser una mejor persona. Y a todos nos gusta leer qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Por eso es que Tim LaHaye se ha vendido tanto con sus dejados atrás. Y por eso es que hay libros de escatología popular, de acerca del rapto y todo eso, que se venden como pan caliente. Pero usted nunca ve gente comprando, digamos, un comentario al libro Romanos o un comentario a la carta de Gálatas, por ejemplo, lo que hizo en Martín Lutero, esos dos libros. Nadie compra esas cosas. Nadie compra un catecismo, que suena feo decirlo así, pero catecismo es lo que catequesis, una enseñanza. Nadie compra un libro acerca del credo de los apóstoles donde se puede estudiar la doctrina bíblica. A nadie le interesa eso. A todos nos interesa cómo puedo hacer más dinero, cómo puedo ser victorioso en mi vida y cómo puedo yo huir del juicio de Dios. Cosas que no las niego que pueden ser, son vitales de saber, pero si hacemos eso el cristianismo, estamos muy errados de lo que Jesús nos vino a llamar. Jesús nos vino a llamar a dar nuestras vidas y a morir para Él, que es muy diferente a lo que ahora estamos viendo. Bueno, ¿qué es el Apocalipsis? ¿Cómo interpretarlo? No hay intérprete académico que entienda que el libro sea como una hoja de una ruta para el futuro, y mucho menos para que los cristianos contemporáneos crean que estamos viviendo en los últimos días. Además, los eruditos entienden que el libro de Revelación habló originalmente a las condiciones de su propio tiempo y su propio lugar. Y esto es algo que tenemos que ver. Y esto va siempre contra el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo se mofa de leer la Biblia literalmente. Y lo tremendo es esto de que si leemos la Biblia literalmente, tenemos que leerla cuando nos llama a leerla literalmente. Pero si literalmente, por eso se le critica a los cristianos, si literalmente vamos a leer la Biblia, entonces aquellos que no creen, que creen que tenemos que leer la Biblia literalmente, no pueden comer mariscos. Y yo creo que a muchos de ustedes, los oyentes y los que están viendo el video, les gustan los mariscos. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a nosotros los judíos, más que todo, nos decía que no podíamos comer marisco, porque todo lo que no tenga escama no se puede comer. Eso es algo literal. Claro, dirían, pero estamos en la nueva dispensación. Pero, ¿vamos a leer la Biblia literalmente o cómo vamos a interpretar la Biblia? O sea que solo con ese ejemplo vemos que no se está leyendo completamente la Biblia literalmente. La Biblia está escrita, o al menos el libro de Apocalipsis, habló a la condición original de un grupo. Ofrecía a un grupo específico de cristianos del primer siglo no solo la esperanza para el futuro, sino también una interpretación, una revelación del mundo que vivían.
Por eso es que en el Apocalipsis, después lo vamos a ver, está relleno de ejemplos, de bestias, de terremotos, de cosas que pasan, de dos testigos. Habla de muchas cosas que representan cosas que iban a venir y cosas que ya estaban presentes en medio de ellos. O sea que el libro Apocalipsis en sí no requiere un decodificador apocalíptico o una bola de cristal o lo que le pase a Israel o no. La mejor forma de entender el Apocalipsis es cuando la leemos como cualquier otro texto antiguo en su propio contexto histórico y cultural. Y esto es bien importante. Esto es lo que tenemos de la Reforma, o más bien lo que la Reforma agarró de nuevo después de que la Biblia había sido, tenía una cuadrilla medieval, se le llama esto, la forma de interpretación romano-católica antes de la Reforma, que decía, digamos, Jerusalén es una ciudad que existe, pero también representa a los santos y también representa al alma de uno y también representa a cómo uno va a estar en el cielo, por darle un pequeño ejemplo. Muchos evangélicos cristianos ocupan esa forma de interpretar la Biblia. Por eso es que yo tengo un amigo que siempre está diciendo tal cosa significa tal cosa y por eso es que esto y esto significa, digamos, un nombre. Y hay veces que sí quiere decir un nombre, digamos, como Betel, un juego con las palabras, mientras que en otros lugares no está haciendo nada de juego, simplemente está dando un dato geográfico o un dato de un nombre. Por eso tenemos que tener cuidado cómo interpretamos y cómo espiritualizamos. Y esta es la crítica usual en contra de los amilenialistas como yo, que no cree que hay un milenio de 1000 años, sino que nosotros espiritualizamos todo. Sí, pero tenemos que ver cuándo hay que espiritualizar, cuándo es que el autor nos llama a espiritualizar o cuándo es que cuál es la intención del autor. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Así que, en primer lugar, el libro insiste, hay que saber que hay dos consideraciones básicas que nos llevan a la conclusión de que el libro Apocalipsis no proporciona una hoja de ruta para el futuro. No es algo que usted lee, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y hay dos razones. En primer lugar, el libro insiste que está dirigido a un grupo específico de iglesias y le habla a sus propias circunstancias. Y aquellos que dicen que son literalistas, aquellos que dicen que nosotros los que no creemos en un rapto, nosotros espiritualizamos todo, oigan bien claro lo que dice la Biblia. Dice Apocalipsis 1, del 1 al 4, versículo 1 al 4. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que ahí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. O sea que Juan no está escribiéndole a la iglesia Kundruk-Beram que yo estoy aquí. Se puede hacer una aplicación de que ciertos rasgos, ciertos problemas que están narrando en las 7 iglesias, se puede poner aquí también, aquí en mi iglesia. Puede ser, por ejemplo, han perdido el primer amor. Entonces, se les aplica eso que se le dice a la iglesia. También puede ser de que estén jugando con doctrinas que son diabólicas, con la doctrina, los secretos profundos de Satanás. Puede ser, entonces se puede aplicar. Pero primeramente tenemos que ver que eso es una aplicación, no es que esté hablándonos directamente a nosotros. Vemos muchas cosas entonces, que el Apocalipsis se dirige a las 7 iglesias de la provincia romana en Asia. Estas se encuentran en el oeste de Turquía en la actualidad. Identificadas en los capítulos 2 y 3, estas iglesias eran algunas de las principales ciudades del Imperio Romano, incluyendo Éfeso, una de las 5 ciudades principales del día. En segundo lugar, Juan, el autor del Apocalipsis, describe la visión como hablando de las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Esto no es cosa que no la podemos tomar en cuenta.
ni la podemos espiritualizar, porque aquí es donde viene la cosa, los que apuntan que nosotros espiritualizamos todos, ¿cómo van? Que son literalistas. Entonces, Juan le está escribiendo a 7 iglesias en 7 lugares, en 7 ciudades, a 7 congregaciones específicamente, y entonces, cuando dice de que las cosas van a pasar pronto y están cerca, les mintió, porque no pasaron cerca. ¿Qué es lo que está haciendo entonces aquí el dispensacionalismo? Está dejando su literalismo por un lado sin darse cuenta. Y aquí es donde lo quiero decir, amados hermanos. Aquí es donde tenemos que ser sinceros. Si nuestro sistema escatológico no es consistente, porque ningún sistema escatológico es perfecto, mis hermanos. Ni el mío es perfecto, ni el suyo es perfecto. Pero yo tengo muchos hermanos dispensacionalistas que me dicen, usted ya perdió el amor, usted ya no ama al Señor, usted no ama su venida. No, no es eso, simplemente hay una diferencia bien grande. Pero ustedes, yo le digo a estos hermanos, ustedes no entienden que ustedes leen la Biblia de una forma muy singular. No es literal, sino que es literal cuando conviene literal. Así que si estamos leyendo la Biblia literalmente y Juan les está escribiendo a las 7 iglesias que el Señor ya viene pronto y no vino pronto, entonces se están abriendo a que sean atacados, que Juan mintió a estas iglesias. Esto no es, en varios puntos el Apocalipsis le recuerda a los antiguos cristianos que esperan la redención, su redención por venir pronto en Apocalipsis 1:1, 3, 19, Apocalipsis 3:11, en el 22:7, versículo 12 y versículo 20. El Apocalipsis no fue escrito para decirnos qué esperar en el futuro, sino para dar a los antiguos cristianos esperanza para hacer frente al futuro de ellos. Eso es lo más importante. Juan no estaba pensando en Luis Jovel en el siglo XX o en el siglo XXI, que yo nací en el siglo XX, ahora estoy en el siglo XXI. No estaba pensando en eso Juan, él estaba pensando en 7 iglesias específicas. Y bien tremendo cuando le habla que a una de las iglesias que está en el trono de Satanás, porque ahí es donde tenían, y ahora el trono de Satanás está, no me acuerdo bien cuál es la iglesia, parece que es Tiatira, que llevaron ese trono de Satanás y ahora está en Alemania. ¿Y cuál es el trono de Satanás? Estaba un templo al dios Zeus. Y entonces, en esos tiempos estaba ahí en Turquía, y lo que pasó, los alemanes se lo llevaron, lo cortaron en pedazos, y se lo llevaron y lo armaron de vuelta allá está en uno de los, parece que está en el principal museo de Berlín. Eso, ahí está el trono de Satanás. O sea que él está hablando con cosas específicas. Cuando habla acerca de, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré. Y vamos a ver, aquí está la Biblia, y yo quiero que esta Biblia está en inglés, así que ahorita no tengo Biblia en español, pero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, y le digo que está en inglés para que así no tenga usted que, si oye que traduzco feo o traduzco raro, usted va a saber por qué es que estoy traduciendo. Y cuando dice, por cuanto no eres Pérgamo, en Pérgamo dice no en Pérgamo, en Tiatira vamos a ver, donde habla de Sardis, mensaje a la Odisea, en la Odisea. Dice, al ángel de la Odisea le escribe, este es el mensaje, el amén, el fiel y el verdadero testigo, que es el origen de todo lo que Dios ha creado. Estoy leyendo esta versión, así que si dice diferente, estoy traduciendo a la vez. Yo sé lo que has hecho y lo que tú tienes y lo que tú eres, que no eres ni frío ni caliente. Oh, cuánto yo deseo que fueras alguno o otro, porque sos tibio, por tanto te vomitaré. Porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es lo que está hablando aquí a la Odisea? En la Odisea habían 2 ríos que llegaban a la Odisea. Y antes que llegaran los 2 ríos, la gente salía al río, a uno de los 2 ríos, si necesitaba algo que tomar, iba al río que venía con agua helada y agarraba el agua para tomar. Pero también si había había un nacimiento que salía el agua caliente y salía agua salada. Por lo tanto, aquellos que estaban enfermos con enfermedades
de piel y muchos que también están enfermos de enfermedades. Usted sabe que ir al mar a veces sí es a ir a bañarse para quitarse muchas enfermedades. Se iban a bañar a esa poza o ese río, ese manantial que venía. Y entonces venían estos dos ríos y en la Odisea se juntaban. Y cuando se juntaban ya no se podía ni tomar agua porque estaba con todo ese mineral, con todo eso salado, y ya no se podía ni meter la gente a bañarse ahí para curarse los males. ¿Por qué? Porque ya estaba tibio. Y no es que la gente dice, usted es tibio y usted tiene que ser caliente y no frío. Caliente y frío son lo que Dios quiere que seamos en este sentido, que seamos útiles a los demás, o útiles en su obra. De eso es lo que está hablando. Entonces, dale con Pablo. Es que yo estudio más a Pablo, soy un experto en Pablo prácticamente. Juan está escribiendo con respecto a las verdades o a los eventos que estaban pasando en esas ciudades específicas. Así que si queremos ser literales, tenemos que tomar todo eso en cuenta. Si no queremos ser literales, entonces mis queridos dispensacionalistas hermanos, ustedes están espiritualizando el texto. Eso es lo que está pasando en el texto. Y podemos seguir acerca de las 7 iglesias y describe una cosa bien específica de cada congregación. Así que eso es lo que está hablando Apocalipsis. El Apocalipsis está hablando a los antiguos cristianos cómo vivir sus días, cómo enfrentar sus días, mientras intérpretes modernos están de acuerdo en muchos puntos, casi todos están de acuerdo en las circunstancias históricas basadas y dirigidas por la revelación o por el libro del Apocalipsis. En segundo lugar, sabemos mucho sobre el tipo de literatura que el Apocalipsis representa. Apocalipsis es un apocalipsis, no es el único apocalipsis que existe en estos tiempos. Es una forma de literatura con la que los eruditos bíblicos han crecido bastante familiar. Aún en los tiempos de Martín Lutero no estaban tan familiarizados con la literatura apocalíptica, pero cuando se encontraron los rollos de los muertos, cuando se encontraron los de Nag Hammadi allá en Egipto, y otros descubrimientos de manuscritos, los eruditos se han hecho cada vez más familiarizarse con esta clase de literatura que no es única dentro de la Biblia. Mucha gente piensa que solo un apocalipsis existe. No, muchos apocalipsis. Los tengo todos en la casa, yo una vez los mostré en un video también, todos los apocalipsis que hay, pero el que está en el canon, el que está en nuestra Biblia es el Apocalipsis de Juan, y uno de los requerimientos de que los libros de la Biblia fueran incluidos en la Biblia era de que eran, y aquí es donde está la cosa de que en un video que puse de que Constantino tuvo mucho que ver en qué libro entraba o no en la Biblia. No, Constantino simplemente aceptó lo que ya la iglesia había recibido y el principal requerimiento era para que un libro estuviera en el canon es que fuera escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Por eso que el libro de Marcos no fue apóstol, pero fue discípulo de Pedro. Lucas no fue apóstol, pero fue discípulo de Pablo. ¿Quién más no fue apóstol? Judas no fue apóstol, pero fue el hermano, aunque él se llama apóstol a sí mismo, pero él fue hermano del Señor Jesús, como Santiago también lo fue. Hebreos no sabemos quién lo escribió, si fue un apóstol o no fue un apóstol, pero como se creyó que era Pablo el autor, por eso es que entró al canon. Y Apocalipsis entró al canon, ¿por qué? Porque fue escrito por Juan el apóstol. Muchos ponen en duda esto, ese video que puse el día de ayer lo pone en duda, porque en Éfeso hay unas inscripciones donde habla de un Juan el anciano, y Juan el anciano no se sabe si es Juan el anciano el discípulo de Jesús, o Juan otro anciano, porque se sabe que había un anciano, un presbítero en Éfeso que se llamaba también Juan. Y una cosa tremenda de Juan, este hermano que yo creo que fue Juan, el discípulo de Jesús, fue de que lo llevaban, que era tan anciano que a él lo llevaban en la cama a la iglesia. Yo no sé si usted traería a su familiar en cama y lo pusiera ahí para que pudiera oír el mensaje, pero esta gente era tan entregada al Señor que traían al apóstol en cama. El Apocalipsis constituye el primer libro que se llama un Apocalipsis. El Apocalipsis de nosotros los cristianos es el primer libro de que tiene como título Apocalipsis.
Ha habido muchos otros libros que hablan con el mismo lenguaje, pero el primer libro que se llama como título Apocalipsis es el libro que tenemos en la Biblia. Entre el siglo III antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, el judaísmo y el cristianismo produjeron varios grandes apocalipsis literarios, junto con una gran cantidad de literatura relacionada. Todos estos libros comparten algunas características distintivas. Y una vez más, yo le invito a leer lo que he escrito en luisjovel.com. Ponga apocalíptico y ahí va a encontrar bastantes artículos donde yo explico el apocalíptico, cómo leer la literatura apocalíptica. Pero oigamos estos distintivos. Todos ellos se refieren a la visión experimentada por un visionario único. El vidente recibe instrucción y orientación de un ser celestial, por lo general un ángel. Y la visión revela tanto los asuntos del otro mundo o la resolución de la historia aquí en este mundo. Los lectores encuentran lo que está pasando en el cielo. ¿Se acuerdan cuando dice que hay una batalla en el cielo en el capítulo 12 de Apocalipsis? La llegada del Mesías y el juicio final, entre otros temas. Imágenes impactantes que requieren una interpretación imaginativa son comunes en todas estas obras. El Apocalipsis es un ejemplo clásico de un apocalipsis, ya que incluye cada una de estas características. O sea que adentro de la literatura apocalíptica, tanto el apocalipsis que tenemos en la Biblia como los demás apocalipsis que tenemos, que sabemos que existen, y los voy a mencionar, y también de vuelta le digo que vaya a apocalíptico en luisjovel.com, y ahí yo dejé una lista de de toda esta literatura, de los más que todo también de los más influyentes. No creo que sea todo, porque no creo que yo puedo saber todo, no, pero sí los más influyentes y los que más se usan adentro de la academia. La Biblia protestante incluye solo 2 apocalipsis. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, solo 2 apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Daniel se le considera en el Antiguo Testamento como un apocalipsis. Los judíos consideran que ellos tienen literatura apocalíptica dentro, específicamente en el libro de Daniel y en pedacitos entre los profetas menores. Pero en la Biblia cristiana tenemos 2 apocalipsis. Entonces, si es que tomamos en cuenta lo que los judíos creen, que Daniel es un apocalipsis. Y una vez más, Daniel es un apocalipsis no porque tenga un nombre que se llame Apocalipsis, sino porque Apocalipsis es un género literario que tiene los distintivos que dije anteriormente, por eso que se le considera Apocalipsis. El canon ortodoxo, etíope, los ortodoxos etíopes que están allá en África, incluye Primera de Enoc, quizás el más grande de los apocalipsis literarios. Y es cierto, Primera de Enoc es bien largo, es más largo que el libro de Apocalipsis nuestro, y habla muchas cosas. Y una cosa interesante es que el libro de Judas alude a Primera de Enoc en 2 ocasiones. Y por lo menos 11 copias o fragmentos de Primera de Enoc fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto. O sea que era bien usado dentro de la comunidad judía. Y aquí es donde, una vez más, aquí es donde quisiera yo hablar de eso, a recalcar eso con respecto a mi diferencia con Diamond y la mía. Que hay que saber qué es lo que ellos creían y cómo es que ellos leían la palabra de Dios. Y es cierto, Judas menciona 2 veces, apela 2 veces a lo que habla acerca del Apocalipsis, el primero Enoc. La primera vez es cuando habla de Enoc, cuando habla acerca de los ángeles, que cuando vino el diluvio y los mató a todos y los ángeles se tomaron cuerpos. Hace años tuve un gran encuentro con unos hermanos que dijeron que eso no puede ser literal, pero eso es lo que Judas dice y eso es lo que él agarra de Enoc. Y lo otro es cuando el diablo pelea por el cuerpo de Moisés. Y también eso se llama la asunción de Moisés. Eso está también en otro libro apócrifo, en la asunción de Moisés. Así que todas estas cosas están en este libro de Enoc. Y Judas apela a ese libro. Y mucha gente dice, bueno, qué raro que Judas apela a ese libro. Recordemos, Judas no lo está considerando escritura. Simplemente está tomando la historia o la alegoría que encuentra ahí y la toma como alegoría para nosotros. No está diciendo que pasó eso. Aunque yo sí creo que, que hubo un pleito entre el arcángel Miguel y el diablo,
por lo que dice en la asunción de Moisés. Tenemos que tener cuidado de que no queramos caer en ciertos errores doctrinales. Por eso es que la diferencia entre los católicos romanos y los protestantes, que los católicos romanos creen en un purgatorio y los protestantes no creemos en purgatorio. Ahora, el problema con esa creencia es de que los católicos dicen que sí, que está mencionado en Macabeos, en los libros de Macabeos, uno de ellos está escrito que van a orar para sacar las almas de los que están en un purgatorio, por ejemplo, pero el judaísmo del primer siglo no creía en eso. Y ahí está la cosa de que el catolicismo romano, así como el dispensacionalismo, le ha impuesto, en el primer caso, los católicos le impusieron una lectura muy subjetiva o con intención al libro de Macabeos, y muchos dispensacionalistas y de toda gama, también a milenialistas, creo yo también, a veces leemos ciertos pasajes para sacar lo que nosotros ya tenemos preconcebido que queremos sacar. Tenemos que tener cuidado con eso. Así que primero Enoc era bien famoso adentro del judaísmo del primer siglo. Como vemos, aún el apóstol Judas lo ocupa. Y también habían otros importantes apocalipsis que fechan desde el tiempo de la composición del Apocalipsis, de los cuales son Cuarta de Esdras, Segunda de Baruch 3, el Apocalipsis de Abraham. Dentro de décadas de composición del Apocalipsis cristiano aparecieron varios otros, incluyendo el Pastor de Hermas, la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro. O sea que Pedro tiene su propio Apocalipsis, y también hay un Evangelio de Pedro. Y el Evangelio de Pedro es bien interesante porque habla de cómo él le ganó a Simón el Mago, como el Simón el Mago empezó, y eso lo vimos en el video que puse hace 2 días atrás, que Simón el Mago empezó a flotar en el aire y vino Pedro y le oró al Señor, y Simón el Mago cayó y se quebró el pie en tres partes. Es bien interesante cómo esta gente interpretaba estas cosas. 3 partes se quebró el pie Simón Mago, Padre y Espíritu Santo. O sea que fue una quebrada completa del pie. Todas esas cosas hay que leer estos apocalipsis o esta literatura con ese ojo. ¿Qué es lo que quieren dar a entender esta gente? Así que, compartiendo muchos rasgos comunes, estos apocalipsis literarios nos demuestran que los apocalipsis representan una tradición en desarrollo literario, una forma de teología antigua expresada en símbolos poéticos y secuencias. Yo he prometido que voy a escribir algo, los 144,000, primero de esta semana lo haga. ¿Qué es lo que los 144,000 significa? ¿Qué es lo que los sellados en la frente en el Antiguo Testamento? Si ustedes recuerdan Ezequiel, también hay gente sellada ahí. Y viene Juan, que está empapado de la teología del Antiguo Testamento, viene y lo pone de vuelta en su libro, pero le da otra interpretación. Así que tenemos que ver cuáles son los símbolos poéticos y las secuencias que ocupan. Si alguien fuera a ponerse en pie en la iglesia y leer en un pasaje de cuarto de Esdras o Hermas, casi todo el mundo asumiría que el texto era el Apocalipsis, porque oigamos lo que dice 2 de Esdras 11:1. En la segunda noche tuve un sueño, vi saliendo del mar un águila que tenía 12 alas emplumadas y 3 cabezas. Suena como literatura apocalíptica. Ahora, el pastor de Hermas, y esta es una traducción hecha por Bar Ehrman, dice: el sol comenzó a brillar un poco y de repente vi una enorme bestia salvaje, algo así como un monstruo marino, con langostas escupiendo fuego por la boca. Recuérdense del Apocalipsis. Esto suena como que si alguien está leyendo el Apocalipsis en la iglesia. Así que el Apocalipsis nos enseña los Apocalipsis nos enseñan que el Apocalipsis describe un momento de crisis aguda en su propia comunidad religiosa, las 7 iglesias de Asia. Juan está dando respuestas inmediatas a las 7 iglesias que están en Asia. No le está escribiendo a toda la iglesia mundial. No está diciendo lo que va a pasar en todos lados, aunque dice que la gran tribulación que viene sobre todo el mundo. Pero le está hablando específicamente a esa congregación con respecto a esa tribulación. Por eso cuando dice que toda la iglesia, que toda la tribulación que viene sobre todo el mundo, yo te guardaré de la hora. Y muchos dicen, tenemos que ser como Filadelfia,
¿cómo se llama? Que ellos fueron guardados de la hora. Ellos no fueron guardados de la hora, ellos fueron también destruidos, también fueron perseguidos, también fueron muertos. Y ahora en Filadelfia no hay iglesia. Por eso es que les digo, mis hermanos, si vamos a ser dispensacionalistas y nos mofamos y decimos, nosotros leemos la Biblia literalmente, entonces ¿por qué la iglesia de Filadelfia no está hasta el día de hoy? Yo no lo estoy haciendo con maldad esta pregunta, simplemente es una pregunta justa. Si usted en realidad está interpretando la Biblia literalmente, ¿por qué es que esta iglesia no está vigente el día de hoy? Si es que es literalmente lo que está escribiendo ahí. Ahora, sí, yo he hecho la apelación de que Jesús está hablando, que ahí Jesús está hablando, porque Jesús hablando en Apocalipsis 3:10, es el mismo Jesús que está hablando también en Juan, donde dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, del maligno, de este mundo. Juan 17, en la gran oración del Señor. Tenemos que ver que el mismo Jesús está usando el mismo lenguaje y hasta Juan ocupa las mismas palabras en griego. Y no puede ser que Jesús dice una cosa en Juan 17 y cambia de pensar en Apocalipsis 3:10. Imposible. Ese Jesús yo lo rechazo. Porque no es el Jesús de las Escrituras. No es un Jesús consistente. No es un Jesús lógico. Sino que es un Jesús forzado que no sigue sus propias palabras. Así que, al igual que los otros apocalipsis, se critica a los acontecimientos actuales, incluso a los acontecimientos políticos más importantes y culturales desde una perspectiva divina. Y al igual que los otros apocalipsis, el Apocalipsis llama a su audiencia antigua a niveles rigurosos, incluso peligrosos, de la fidelidad en circunstancias difíciles. Así que el Apocalipsis que tenemos ahora no nos va a decir lo que pasó en el 2012, lo que va a pasar en el 2012, no nos dice eso. Más bien le habló a nuestros antepasados en la fe para que ellos siguieran adelante. Que hay una promesa que Dios va a venir a redimirlos y que Dios va a vengarse de sus enemigos y que Dios va a ser fiel a su promesa. Y muchas veces la promesa de Dios no nos gusta porque la promesa de Dios no es necesariamente que no vamos a sufrir. Como dije al principio, muchos de los padres de la iglesia que no eran pretribulacionistas, sino que eran premilenianos, ellos creían que iban a pasar la tribulación. La iglesia primitiva, porque a veces me puso alguien en el internet, pero ¿cómo usted dice que la iglesia va a pasar la tribulación? ¿Cómo el Señor va a venir por una novia golpeada y toda ensangrentada y supuestamente se va a casar? Lo que está diciendo esa persona, y se lo dije, es que los hermanos de los primeros 4 siglos de la iglesia no son la novia, porque ellos fueron golpeados, quemados, comidos por leones. ¿Acaso ellos no son la iglesia del Señor? Solo porque nosotros queremos escapar. ¿Verdad que qué lejanos estamos nosotros de pensar nuestra escatología? Destruye la eclesiología, el estudio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Hay muchos ya problemas con respecto a que si Israel y la iglesia son 2 pueblos diferentes, cosa que yo no creo. Hay un solo pueblo, Israel, que somos nosotros los que tenemos la fe en el Mesías, en el profeta que iba a venir, según Deuteronomio 18. Esos somos los verdaderos judíos. Pero ahora hay gente que quiere introducir, por justificar su sistema escatológico, quiere sin pensar lo que están diciendo. Están diciendo prácticamente de que todos esos hermanos fieles que pagaron el último precio con su vida a la fe, no son parte de la iglesia porque Jesús no puede venir por ellos porque están golpeados, ensangrentados. No es la iglesia que el Señor quiere. Mis hermanos, seamos sinceros y reconozcamos que nuestra escatología está poniendo abajo a aquellos que pagaron el último precio por su fe en Cristo. Y que por lo tanto tenemos que volver a revisar si esa escatología es fiel a lo que la Biblia dice. Ellos son tanta novia como yo.
Y Jesús, cuando dice que Él viene por una iglesia pura, inmaculada, no quiere decir que va a venir con una iglesia que está bien sanita, nunca la han tocado, sino que Él viene por una iglesia pura, inmaculada, que no ama el pecado y que se ha mantenido de las cosas del mundo. A eso se está refiriendo la Biblia cuando habla de ello. No está refiriéndose a que viene la novia del Señor, nosotros la iglesia. El Señor no viene por una iglesia de que esté ahí esperando. Ya te estaba esperando, nunca venías, mira, ya me estaba aburriendo, ya está ahí. Estoy con olor, estoy toda perfumada. No. Son los fieles que están dispuestos a sufrir. Por esa novia viene el Señor. Por esa novia. Son como Pablo, que lo decapitaron. Como Pedro, que lo pusieron al revés en la cruz. Si ustedes creen, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, de que el Señor Jesús no puede venir por una novia que está golpeada, entonces Pablo se va a tener que quedar, no va a poder resucitarse porque él fue golpeado, decapitado. Pedro fue crucificado. Santo Tomás fue abierto su espalda y le echaron sal ahí en la India y así murió. ¿Y qué otros apóstoles también murieron? Y cristianos por millones, podría decir, durante los 3 primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo IV, hasta el año 312, que Constantino hizo a la religión cristiana la religión oficial. Y cuando todos en Nicea llegaron, qué iglesia más gloriosa. Los obispos no tenían ojos, obispos no tenían brazos, obispos se enseñaban ellos en su cuerpo todas las cosas, todas las torturas que habían sufrido. Qué iglesia gloriosa, que a pesar de todo ese sufrimiento, no negaron al Señor Jesús. Eso es lo que el Apocalipsis le está diciendo a mí y a usted. Mantengámonos fieles, que el Señor es fiel, que Él va a venir. Así que en esta semana vamos a seguir estudiando cómo leer el Apocalipsis y yo lo invito a que se mantenga pendiente de estos estudios. Que Dios le bendiga.